34, versos 6 y 7. Éxodo 20. Ahí lo tienen. Si ya lo tienen, ¿verdad? Fuertemente indica que ya llegó, ¿verdad? Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. ¿Verdad? Éxodo. En Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice de esta manera, ¿verdad? Dice la Biblia de esta manera: pasado Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias te damos, Padre, en este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de llegar a la iglesia, escuchar tu palabra y la exhortación que tú tienes para con cada uno. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza es acerca de la paciencia, ¿verdad? La paciencia, la cualidad de la tolerancia y autocontrol. Esa es la palabra paciencia. La cualidad de la tolerancia y autocontrol, que se manifiestan particularmente en una disposición de esperar en Dios y en su voluntad. Los creyentes son llamados a ser pacientes en sus expectativas de Dios y en sus relaciones unos con otros. Eso es lo que quiere decir la palabra paciencia. Wow, cuando se trata acerca de la paciencia, nos encontramos nosotros más impacientados que con paciencia. Nos dice el capítulo que vimos: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas la misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O menospreciarse, dice, las riquezas de su benignidad, la paciencia. Dice Romanos capítulo 2, el verso 4, nos dice de esta manera: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nuevamente encontramos la palabra paciencia, que menosprecias la iniquidad, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia. Note cómo Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Dice en el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿verdad? Fuera de sus territorios, fuera de sus contornos, ¿verdad? Pero ya miramos que en el libro de Nehemías el pueblo está regresando a la ciudad nuevamente y se reactiva la gente por medio de la palabra de Dios. Y Nehemías hace énfasis en el capítulo 9, verso 30, dice: lo soportaste por muchos años. Nehemías está haciéndole entender al pueblo la paciencia de Dios para con su pueblo. Nehemías está recordándoles a ellos que lo que ha sucedido, que lo que ha pasado, es porque han provocado a Dios, ¿verdad? La paciencia termina, la paciencia se agota, y la paciencia de Dios se agotó, y vinieron y se los llevaron cautivos, ¿verdad?
fuera, hermano, fuera de sus contornos, ¿verdad? Y tanta gente que se fue cautiva después de 70 años, el pueblo está regresando y Nehemías, ¿verdad? Está diciendo, está expresando, ¿verdad? Palabras, está haciendo una oración, está haciéndole ver al pueblo que Dios ha sido paciente con ellos. Lo soportaste por muchos años. Mire cuántos años Dios soportó al pueblo en el desierto. 40 años. 40 años. ¿Cuántos días entraron los espías a recorrer la tierra? 40 días. El castigo de Dios para el pueblo fue un día por año. 40 días, 40 años. Y dice Nehemías, lo soportaste por muchos años. Wow, que Dios haya soportado a su pueblo por 40 años. Ahora pregunta, ¿el Señor los aguantó tantos años? ¿Los desamparó? No. Nunca les faltó agua, nunca su zapato creció, nunca sus vestidos se gastaron, nunca. Dios fue paciente con su pueblo. Los soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de pueblos de las tierras. Eso es lo que Nehemías está haciendo. Está recordando la paciencia que Dios es paciente con su pueblo. Y una de las características que Dios busca en el cristiano es paciencia. Bien, ¿cuántos de los que estamos aquí somos pacientes? ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos impacientes? El joven quiere las cosas de ya y se impacienta. Todavía no llega a su cumpleaños y ya quiere su regalo de cumpleaños. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a la tienda, llevamos un perfume, digo a mi esposa, a veces, ¿verdad? Y ahora mi esposa es de tremenda bendición porque fuimos a la tienda, pero ya es antiguo, y me dice mi esposa, ese regalo me gusta para ti, para tu cumpleaños. Y yo, ¿para qué vamos a regresar a mi cumpleaños cuando lo vamos a llevar una vez? No, dije para tu cumpleaños. Pero como ya va a venir, ya te lo compro, ya la conozco. Así que, ¿verdad? Me pongo suavecito y de modo, ¿verdad? Así que ya va adelantando el cumpleaños. Ya viene el de ella y no tengo en mente nada por mí. Tantito se me olvida. Hijo, hermano, si me encuentran con un jurado, no pregunten, ¿verdad? ¿Y por qué? No. Así que Dios es paciente. Ahora, pregúntese usted, ¿es Dios ha sido paciente con usted? Sí, hermano. Dios ha sido demasiado paciente con usted. ¿Por qué creen que estamos todavía aquí? Porque Dios ha sido paciente con nosotros. Nosotros nos impacientamos. El padre se impacienta del hijo. Mi hijo venga para que enseñarle, y luego el hijo no sabe hacer las cosas y nos impacientamos y ¿sabes qué? Quítate mejor, yo lo voy a hacer. La hija quiere aprender cocina y la esposa tiene que tener ¿qué? Paciencia con ella. ¿Saben por qué muchas de las veces la hija no aprende a cocinar? Por la mamá. Por no ser ¿qué? Paciente con ella. Una de las cosas, hermano, miren, los maestros en las aulas tienen que tener ¿qué? Paciencia. Su maestro tuvo paciencia con usted. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que desarrollar una característica de la paciencia. Si usted quiere que su hija sea una buena cocinera, usted tiene que ser paciente
con ella. Si usted quiere su hijo sea un buen hombre trabajador, también tiene que ser paciente con él. Yo a veces agarro a mi hijo y le digo, vente para afuera, vamos a cambiarle las brecas al carro, pero tengo que ser yo ¿qué? Paciente. Así no. Y tendemos a tener que, a no ser pacientes con ellos. ¿Cómo queremos que ellos lo hagan si nosotros no somos pacientes con ellos? Este punto, hermanos, un día me tocó ir y me contrataron a mí como manejador de una compañía. No era grande, ¿verdad? Una compañía que era pequeña, era relativamente no muy grande, unos 50 personas, ¿verdad? Y me contrataron como manejador. Y luego me dijeron, ok, perfecto, mira, mi jefa me dijo, mira, aquí está tu computadora, esa es tu oficina, ahí está todo lo que tienes que hacer. Le digo, espérate, pero no me has dado entrenamiento, no me has dado recorrido, no me has dicho nada. Me dice, ¿nunca te han tirado a la alberca? Que de repente te avientan a la alberca. Sí, este es tu día, me dice. No tengo tiempo para enseñarte. Le digo, pues ahora vas a tener que tener tú qué? Paciencia conmigo. Y tuvo mucha paciencia porque es más lento tu aprendizaje porque estás tratando de encontrar qué es cada cosa. Y hasta ahorita todavía nos mandamos textos de vez en cuando con mi jefa que dejé de trabajar con ella hace casi 2 años. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, son cosas que su hijo le va a agradecer, su hija le va a agradecer cuando usted tiene paciencia con alguien. Mira, a veces viene gente a la iglesia por primera vez y nos desimpacientamos y queremos que ellos ya aprendan las cosas. Muchas de las veces nosotros a veces nos impacientamos porque queremos que la iglesia crezca y queremos que las sillas se llenen, pero es que es un proceso y tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Hermano, ¿cómo la gente ha tenido paciencia con nosotros? Es como nosotros debemos tener paciencia con ellos. Una de las características que Dios tiene, que Dios es paciente. Es paciente, Dios es paciente. Jesús fue paciente con la gente que él tenía. Y también se desimpacientaba. Mira, ¿cuántos años Jesús se dedicó a ellos? Y andaban en una ocasión, dice que mandó a 70, ¿verdad? De 2 en 2, y ya iban contentos, predicando el evangelio y sacando demonios, y vinieron contentos. Pero él no se enfocó en los 70, sino se enfocó en ¿cuántos? En 2. Respondiendo Jesús dijo, una vez el Señor Jesús se desesperó, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo dice, hasta cuándo os he de soportar? Traérmela. ¿Por qué? Porque había un joven que no podía sacar un espíritu. Pero Jesús fue paciente con ellos. Mira, después de que Jesús murió, que después de que Jesús resucitó, después de 3 días, y a los hermanos, los que Jesús se dedicó por 3 años y medio, ya no estaban en la iglesia. Después de 3 días, ya no estaban en la iglesia, y todos los días les enseñaba, y todos los días escuchaban, y todos los días miraban milagros. Después de 3 días, ya no estaban en la iglesia. ¿Dónde andaban? Tirando la red, pescando, buscando alimento. Y Jesús fue paciente con ellos. Jesús fue paciente y va y encuentra allá y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dijeron, no. ¿Qué han pescado? Nada. Y ya les dice Jesús,
Espérense, están tirándola a la derecha, tiran a la izquierda, no sé si era a la izquierda o a la derecha, pero una de esas dos. Tírenla, ahí van a encontrar. Y luego cerraron gran cantidad de peces que la barca se hundía y la red se rompía. Entonces se dieron cuenta y dijeron, es el Señor. Y nota que después de 3 días, Pedro ya se había vuelto a él había regresado a lo que realmente él le gustaba y le apasionaba, que era la pesca. Y viene el Señor y lo confronta a él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? He sido paciente contigo y he trabajado con ustedes arduamente. Y el Señor se impacientó a veces de ellos. Respondiendo él dijo, noten que en Mateo dice lo mismo, en Marcos dice lo mismo y en Lucas dice lo mismo. Paciencia, hermano, sobre todas las cosas, paciencia. No, note lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:4. No, note lo que dice el libro de Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. La Biblia dice de esta manera, allí. Dice en el capítulo 1, verso 4, dice de esta manera. Segunda carta a los tesalonicenses, perdón, dije una primera carta, perdón, es segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 3 para poder entender de esta manera a lo que se trata el tema. Debemos siempre dar gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra ¿qué? Paciencia y fe en todas vuestras ¿qué? Mira, ellos estaban pasando una gran prueba y ellos estaban siendo ¿qué? Pacientes. Pablo reconoce la paciencia de la iglesia y les escribe esa carta y les está diciendo, ustedes han tenido paciencia, su fe ha sido probada y seguirán siendo probada en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos estaban siendo un gran ejemplo de lo que es una persona que en problemas, en dificultades, supieron esperar en Dios. Eso realmente la paciencia es esperar en Dios, descansar en Dios. Amén. Tolerancia. Viene la palabra paciencia, auto ¿qué? Control. No fue, y lo opuesto de esa palabra es fuera de control. Cada uno de nosotros debe haber paciencia. Paciencia entre los cristianos, paciencia entre los hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos, no lo busque por cuestión del tiempo, habiendo esperado con paciencia alcanzado la promesa. Abraham, ¿verdad? Hablando de Abraham, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 5 en el versículo 11, la paciencia de Job. Job ya quería que pasara la prueba, pero fue paciente en Dios. Tuvo paciencia y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor.
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero Job tuvo paciencia. Fue muy paciente. La paciencia, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Gálatas 5:22 acerca de que si no hay paciencia en nosotros y si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, entonces no va a haber la cualidad que es paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo carecemos nosotros de paciencia? Nos impacientamos tan rápido. No somos pacientes con nuestros hijos. Mira, ¿cuántos de los que estamos aquí enseñamos a nuestros hijos la tarea? Les ayudamos a ellos en la tarea. Y mi hijo, ¿cuántos? Uno por uno. Mira, a mí como me enseñaron las tablas, ¿verdad? Me enseñaron las tablas, yo me puse en la mesa y mi papá se sentaba a un lado con el cinto. Si no me entraban las tablas, los cintos sí me entraban. ¿Y cuántos 4x4? Y yo, pues es una Raptor, ¿verdad? Mi papá no fue paciente. Y nota que el video lo van a mirar. Pero, papá, no fuiste paciente conmigo. Se desimpacientaba, ¿verdad? Y sacaba el cinto y yo hasta sudaba. Y yo cuando miraba, era un sufrimiento, ¿verdad? Pero no había ¿qué? Paciencia. Mira, nosotros tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Paciencia con ellos. Queremos tener buenos hijos. A veces nuestros hijos son buenos hijos, pero nosotros nos impacientamos de ellos. Hermano, a veces no tienes paciencia con tu esposo. A veces queremos que, ay, mi esposo, ojalá y fuera. Paciencia. Déjalo. Dios está trabajando en su corazón. Mira, dime una cosa, hermana. Tú no eres el Espíritu Santo para cambiar. Mire, hermano, tú no eres el Espíritu Santo para cambiar a tu esposa. Mire, esposo, usted no es el Espíritu Santo para cambiar a tus hijos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cambiarnos. Formarnos. Tú los puedes traer. Es que como cuando traemos un niño, los traemos y los ahogamos y los tenemos a la iglesia, los sentamos en la iglesia no les enseñamos a ellos a amar la iglesia. Y se impacientan y cuando llegan a la mayoría un hermano, los hijos de un hermano me dijo, mis hijos me obedecen. Le dije, mira, los hijos obedecen por dos cosas, por miedo o por amor. Los resultados, el tiempo los va a decir. Si un hijo obedece por temor, cuando el hijo tenga la edad adulta, se va. Pero cuando un hijo obedece por amor, así sean 20, 30 años, mira, los nuestros no se quieren ir, ya tienen 32. No se quieren ir, dijo, ¿a qué hora usted piensa así? Dice mi esposa, ¿los estás corriendo? No los estoy corriendo, más estoy diciendo que buscan su independencia. Le digo, mijo, yo a tu edad, ya sé que a mi edad, ya como que... Pero no somos pacientes con ellos. Pero si no somos pacientes, ¿por qué no le pides a Dios ser paciente? Señor, enséñame. ¿Cómo obtenemos si el fruto del Espíritu es paciencia? Entonces yo tengo que estar sometido al Espíritu Santo para obtener ¿qué? La paciencia. Hermano, tú vas manejando y la gente se te mete y aquí y allá. Así va la gente, hermano. Tú nomás en cuanto nomás no chocas, ¿verdad? Y la gente va así metiéndose así. Porque ¿son qué? No tienen paciencia.
Vas a una velocidad de 65 y la gente va atrás pegadita de ti, písale. Y tienen espacio para cambiarse, y tienen espacio para cambiarte y evadirte, pero ellos quieren que tú le pises. Y ahí va John Kerry, ¿verdad? Pegadito, pegadito, pegadito para que tú le pises. Y luego te brota, ¿verdad? A ti lo impaciente, y en vez de acelerar, pues vas frenando, vas reduciendo la velocidad y la gente se sale de control, ¿verdad? Esa es parte de vivir aquí en el área del país. Dice la palabra de Dios, nota lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Si el fruto del Espíritu es paciencia, entonces yo tengo que tener esas características. Es que yo soy impaciente. No, es que tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo para ser paciente. Para tener paciencia, ¿cuánto más, hermano? Muchas de las veces tenemos tanta paciencia con alguien de afuera, menos con los que realmente amamos, que son nuestras familias, nuestros hijos. Somos impacientes muchas de las veces nosotros. Nota lo que dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, dice el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda qué, para toda paciencia y longanimidad, paciencia, para que andéis como es que dignos, paciencia. A veces nos impacientamos, lo cual es normal, porque somos carne, pero debemos de reconocer nosotros que ser impaciente me va a llevar a problemas, pero estar dentro de la paciencia va a ser una bendición de Dios. El pueblo de Dios, hermano, debe tener paciencia. Nota lo que dice Proverbios, ¿verdad? Proverbios capítulo 19, versículo 11, acerca de la paciencia. Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios, capítulo 19, en el versículo 11 nos dice de esta manera: paciencia, hermano. Dice el versículo 11, la cordura del hombre, la paciencia del hombre retiene ¿qué? Su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra, el hombre es llenado de honra, es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Note lo que dice, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, yo se los voy a leer, se lo Colosenses 3:22, dice de esta manera: vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístete como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístete de paciencia, cada uno de nosotros. Si estamos en Proverbios, busca lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Mas el que es impaciente.
impaciente. Note lo que dice el 16:32 de Proverbios. Y Proverbios es un consejo, es un consejo práctico para nuestra vida en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, el que es paciente. Paciencia. Con la larga paciencia se aplaca el príncipe, y de la lengua blanca quebranta los huesos. Con la larga paciencia se aplica el príncipe. La gente, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros debemos de buscar, de anhelar ser pacientes. Hermano, ¿cómo nos hace falta paciencia? Nos hace falta paciencia en la iglesia, nos hace falta paciencia en la casa, nos hace falta paciencia cuando manejamos y nos hace falta paciencia en el trabajo. Busca la paciencia. Si Él tiene paciencia con nosotros, si Dios tuvo paciencia con su pueblo por 40 años, y luego venían ellos y luego entraron a la tierra prometida, y lo primero que Dios les dijo: mira, cuando entres, ¿verdad? Cuando entres y tomes posesión de eso, no te olvides. Y lo primero que hicieron es olvidarse. Es como cuando tú le dices a tu hijo: mi hijo, no te salgas, y parece que está diciendo sal. El chaval sale corriendo, ¿verdad? Todos estamos al revésado. Mejor hay que decirle sal, para que no se salga. Le dicen: no voltees para allá. Le dicen: que se voltee para allá. Resulta que llegaron, estaban en el río. Ahí estaba en el río, y estaba el hombre pescando. Vamos a suponer que fue a pescar con su esposa, y su esposa se cayó al río, y llamó al gobierno para que vinieran a rescatar. Y cuando llegaron dijeron: ¿hace cuánto tiempo cayó al agua? No, pues hace como una media hora. Hay que buscarla río abajo. Dijo: no, hay que buscarla rápido. ¿Cómo que río abajo? Pues el agua no se va. No, dices que a ella le da la cuenta de todo. Seguro que va para arriba. Porque así somos, hermano, bien impacientes. Nos impacientamos de todo. Otra vez. Muchos de nosotros a veces llamamos para a veces a lo que debemos de llamar a veces para arreglar las cosas, porque no tenemos paciencia. Tantas cosas podemos nosotros resolver, pero por no ser pacientes. Tú vas al DMV, lo que quieres es que la gente esté allí, y ya quiero que me llamen, y te impacientas, y B12, y no, hombre, dices tú. Y acá que llega el B50, no, hombre, ahí estás impaciente. Nos impacientamos. Somos rápidos, lo cual es normal que el ser humano se impaciente. Cada uno de nosotros debemos buscar la paciencia. ¿Sabes que una de las características de Dios es paciencia? Padre, es paciente contigo. Mira, ¿cuántos años ha tardado el Señor? ¿Cuántos años el Señor ha trabajado con nosotros y ha sido paciente con nosotros? Y nosotros no queremos ser pacientes con los de fuera, mucho menos con los que nosotros amamos. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En la iglesia. En la iglesia debe de haber paciencia. En el trabajo debe de haber paciencia. En la casa debe de haber paciencia. Mira, cuando conduces debe haber paciencia. Cuando enseñas a tus hijos, sé paciente. Sé paciente. Algunos son rápidos, otros son más lentos, pero uno debe ser paciente.
Me dicen a mí, oye, ¿te gusta a ti, te gusta a ti enseñar lo que sabes? Sí, porque tengo que ser ¿qué? Paciente. Y yo le digo, muchachos, ¿sabes qué? Vamos a correr desde allá hasta acá, vamos a poner tantos aules y de esta manera y de otra manera. Pero yo tengo que ser ¿qué? Paciente. Porque si me impaciento, mejor lo voy a hacer yo. Y no voy a dejar que él aprenda. ¿Cómo nos impacientamos? Mira, tú quieres enseñar a tus hijos a conducir, tú tienes que ser ¿qué? Paciente. Yo le dije a mi hija, ¿verdad? Mi hija, te voy a enseñar a manejar. Me dijo, vamos papi, pero no quiero que mami vaya con nosotros. Porque mami me pone de nervios. Porque ella es ¿qué? Impaciente, se impaciente. No es que no sea paciente, sino que le dan nervios. Y a quién no, ¿verdad? Hasta yo voy así, con el pie así, espérate. Si fuera que casi saco el pie y lo amarro, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los hijos cuando son qué? Pacientes. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya te he sacado a la calle y te saco una vez y dos veces, y lleva casi un mes que te saco a la calle, ya me enfadé de estar a la calle. Ya te voy a meter al freeway. Y ella, ¿sabes qué? Ya, el día domingo te voy a llevar. Arréglate porque vamos a ir por un café. Y pues dijo, no, pues al café de aquí. Vámonos. Lo subí al carro y le dije, dale, entra al freeway. Nunca he entrado al freeway, me dijo. Hoy es el primer día. Vamos a orar. Por si algo pasa. Se me antojó un café, pero se me antojó un café desde East Palo Alto hasta Hillroy. Hay un Pitts Coffee allá. Dije, allá se me antojó ese café. Y dijo, vamos. Y se subió y nos fuimos. Y cuando le digo a mi esposa que nos regresamos nosotros con el cafecito, ¿y dónde se tardaron tanto? Fuimos por un café. Y tanto se tardaron por el café. Sí, fuimos a Hillroy. Digo, te dije que no dijeras. Por eso fue, después me dijo, ¿me vas a llevar al trabajo? Le dije, no, ahora no te vas a ir solo. Ya sabes andar. Ahora tienes que irte con cuidado, pero con tiempo. Vete con paciencia. Tienes que tener paciencia si tú quieres aprender a andar. Porque a veces, mira, los jóvenes o los niños hoy en día, ¿verdad? No quieren aprender a caminar, quieren empezar a correr. Muchas de las veces nosotros no, ¿sabe por qué muchas de las veces nosotros no ahorramos? A veces ¿por qué? Porque no queremos ahorrar poquito, queremos ahorrar en una cantidad y nos impacientamos. ¿Cuándo ¿Cuándo voy a recaudar? Es un proceso. Todo se requiere paciencia. Tú tienes que tener paciencia. Debemos de tener paciencia con nuestros hijos. Si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿quién eres tú para no tener paciencia con él? Vamos a ver. Vamos a ver.